Lo que vamos a recuperar ahora es el origen del concepto frame como producto del proceso de encuadre, ¿sí? ¿De dónde surge ese concepto? ¿Quiénes son los que lo proponen? Y cómo es entendida la noción de frame, que vamos a ver, utilizamos como sinónimo de esquema en el primer caso y como sinónimo de marco y esquema en el segundo. Quien primero formula la noción de frame, que vamos a traducir al castellano en este caso como esquema, es Gregory Bateson, un antropólogo representante de la psicología cognitiva que a mediados de los 50 propone la noción de frame para referirse al modo en el que las personas atendemos a ciertos aspectos de la realidad y desconocemos otros. Para Bateson, el esquema es un elemento que reside en la psique, en la conciencia de las personas. Y es lo que hace que delimitemos un conjunto de mensajes y organicemos aquellos mensajes que intercambiamos con los demás alrededor de un esquema, ¿sí? Que organiza esos mensajes. Y propone, para entender esta idea, dos ejemplos, dos analogías. La primera analogía es una analogía física, que es la analogía física del cuadro. Él dice, cuando nosotros atendemos al contenido del cuadro, que bien podría ser el contenido de un mensaje, el marco que contiene ese cuadro es un esquema que nos permite entender que todo el contenido que estamos percibiendo está dentro de ese esquema y por lo tanto es un cuadro, ¿sí? Ese cuadro a la vez está colgado en una pared. Esa pared es el contexto en el que ese cuadro debe ser entendido. Además de esta analogía física, él propone una analogía matemática, una analogía lógica, que es la de los conjuntos matemáticos. Y él dice, si nosotros pudiéramos circular un conjunto de mensajes y contenerlos, esa línea mediante la cual organizamos el conjunto es el esquema, es el frame, es lo que los contiene y organiza. Para dar un ejemplo, cuando interactuamos con otras personas o incluso con animales, porque Gregory Bateson empezó trabajando con animales y ambos entendemos que estamos jugando, ese esquema de juego permite que todo aquel intercambio que se produzca entre nosotros o entre nosotros y un animal o entre distintos animales sea encuadrado en la idea de juego. Entonces, dentro de ese juego podemos jugar a pegarnos, pero no lastimarnos, ¿sí? Porque estamos entendiendo que ese es el marco que encuadra nuestros intercambios. Para Bateson, el frame opera en el nivel metacomunicativo, es decir, en la relación que hay entre los hablantes. Se preocupa menos por el contenido y más por el esquema que organiza los intercambios, que organiza esos contenidos. Entonces, pasamos de la rama de la psicología ahora a la rama de la sociología y de la sociología interpretativa. Y es Erving Goffman, a principios de los 70, quien retoma la noción de frame propuesta por Bateson y la utiliza para pensar fenómenos sociales. Y aquí, por eso antes decía, para Bateson un frame podría ser traducido como esquema, para Goffman un frame podría ser traducido como esquema, pero también como marco social. Hay una dimensión psicológica en el encuadre que residen en los esquemas, en nuestras conciencias, y hay una dimensión social. Para Goffman, un encuadre es una definición de la situación, es un principio de organización de los eventos sociales y Goffman dice, cuando nos encontramos ante una situación social, cualquiera sea, y nos preguntamos qué sucede aquí, que es lo primero que nos preguntamos para poder interpretar esa situación, la respuesta a esa pregunta es un frame, ¿sí? El ejemplo puede ser el del juego, un ejemplo puede ser una clase para situaciones de intercambio, digamos, propias de la microsociología, pero también pueden ser pensadas a nivel comunicacional, aunque, insisto, Goffman no lo pensaba en estos términos. Lo cierto es que para él, los frames, son esquemas mentales, pero también son marcos sociales que gobiernan los eventos, que no son estáticos, que son objeto de transformaciones y reenmarcaciones a lo largo del tiempo, pero que organizan los intercambios. Recién hablábamos del origen de la noción de frame y su dimensión social y psicológica.
vamos a mencionar ahora 3 paradigmas de la investigación en comunicación y en comunicación mediática que retoman la noción de frame y la entienden, la conceptualizan, la operacionalizan en distintos sentidos, de distintas formas. Estos 3 grandes paradigmas son el paradigma cognitivista, el paradigma crítico y el paradigma constructivista. En términos muy generales, ¿cómo entiende cada uno de estos paradigmas qué es un frame, qué es un encuadre? Y en relación con los medios de comunicación, ¿no? Por supuesto. Desde el paradigma cognitivista, el encuadre es un encuadre que reside también en los esquemas de las audiencias de los medios de comunicación, y desde este paradigma el interés investigativo está en los efectos que los frames propuestos por los medios de comunicación generan en las audiencias, ¿sí? Acá hay un interés por los efectos, por el diálogo que se produce en la propuesta de encuadres de los medios de comunicación y la recepción. Y es allí donde centra el foco este paradigma. Es decir, cómo inciden los medios de comunicación en el modo que tenemos de conocer la realidad y también eventualmente en nuestras conductas, ¿sí? En nuestras conductas electorales, por ejemplo, pero también en conductas de la vida cotidiana. Los encuadres así son variables independientes, podríamos decir, que provocan efectos en las audiencias. El segundo paradigma, el paradigma crítico, parte de una crítica justamente a esta idea cognitivista de los efectos. Porque, ¿qué es lo que le achaca este segundo paradigma al primero? Que descuida el proceso de creación de esos encuadres, que atiende únicamente a los efectos, al diálogo que se produce entre uno y otro, pero desatiende el origen, la formación de esos encuadres. Y dice, es muy necesario centrarse en cómo se crean los encuadres y específicamente en las relaciones de poder que se producen entre los distintos actores sociales, mediante las cuales hay un actor que logra imponer su definición de la situación, que logra imponer su visión de la realidad y que transmite esta visión a través de, en este caso, de los medios de comunicación. Entonces, es importante desde este paradigma observar el contexto en el que se crean los encuadres y esas relaciones de poder que se traban entre los distintos actores, y atiende también al rol de los medios de comunicación como reproductores de la hegemonía, o reproductores, mejor dicho, del orden que garantiza la hegemonía de las élites en una determinada sociedad, ¿sí? La hegemonía ideológica de las élites. El tercer paradigma, el paradigma constructivista, también parte o podría partir de una crítica al paradigma crítico. ¿Y esa crítica cuál es? Que desde el paradigma crítico se atiende demasiado a estos procesos de imposición de determinados encuadres y que suponen que a la sociedad le son impuestos encuadres que no les son propios, ¿sí? Entonces, partiendo de esta crítica, propone pensar a los encuadres como producto de un proceso dinámico e interactivo de creación y recreación de encuadres, ¿sí? En este proceso dinámico e interactivo, la sociedad participa del proceso de creación y recreación de la realidad social. Y así se entienden a los encuadres como paquetes, podríamos decir, de recursos simbólicos que nos proveen de herramientas para interpretar la realidad. Y esos paquetes de recursos simbólicos son co-construidos socialmente. ¿Qué quiere decir? Que los medios, las audiencias, los distintos actores sociales participan de la creación de estos encuadres. Eventualmente hay una relación desigual de poder, pero no atiende a esa relación desigual, sino al proceso de participación, de co-creación de ciertos encuadres, y los encuadres entonces son producidos y coproducidos socialmente y tienen resonancias culturales, interpelan resonancias culturales. De este modo, si pudiéramos hacerle alguna crítica al paradigma constructivista, que es en el que nos paramos con mayor firmeza para pensar el encuadre, podríamos decirle que desatiende de alguna manera estos procesos desiguales del ejercicio del poder, ¿no? Esta desigualdad que hay entre los distintos actores para ejercer el poder y para fijar en última instancia el sentido que cobran esos encuadres.